Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Espero que estén bien y donde estén, igual forma que estén bien. Hoy volvemos con otro video, como siempre digo, espero que sea uno corto, uno rápido, sencillo y generalizado. Simplemente hablando de algo que ocurrió hace unos días atrás en el Vaticano. No en el Vaticano realmente, pero en los predios, ¿no? En Roma, digámoslo así, ¿no? Pero antes de cualquier cosa, antes de entrar al video, quiero dejarles saber que aquí tengo mi página de Facebook no, perdón, de Instagram. Y mi página también de mi canal realmente de YouTube, donde están viendo este video, donde pueden suscribirse, pueden darle like, comentar, compartir el video para que así pues este video llegue a más personas. Aquí tengo, como pueden ver, mi página de Instagram ahora mismo, donde pueden seguirme. Comparto muchas cosas católicas. eh, Pongo diferentes publicaciones acerca de no solamente cosas que están pasando de la Iglesia Católica, sino también diferentes temas y pues pensamientos católicos, ¿no? Entonces, habiendo dicho eso, vamos a brincar ahora a donde básicamente lo que es el tema de hoy, que es que el arzobispo de Canterbury celebra misa anglicana en una basílica católica de Roma, ¿no? Bien breve. Los anglicanos simplemente es la iglesia de Inglaterra, como se le conoce, que pues sí está en cisma, básicamente se separó de la iglesia hace mucho tiempo, fue declarada por el rey, creo que si no me equivoco, el rey octavo. Eh, es de Inglaterra, básicamente, y no son válidas las eh, ordenaciones anglicanas. Tenemos una encíclica del Papa León XIII del 1896 que se llama Apostolicae Curae, ¿no? Y habla básicamente y explícitamente de esto aquí en el punto 36 para que podamos entendernos por qué es que esto que ocurrió, ¿no? Que volvemos, ¿no? Que se celebra misa, ¿no? Por eso se pone entre comillas, porque realmente no es una misa válida, ni lícita. Ninguna de las dos no es ni válida ni lícita, ¿no? Y cuando hablo de válido es que el sacramento sea válido y lícito es que esté bajo los renglones de la Iglesia Católica. Entonces no es ni válida, porque el sacramento no es válido, ni es lícito, porque tampoco están los renglones los derechos canónicos y está en comunión con Roma y todo ese tipo de cosas. Y pues sí, una misa, ¿no? Entre comillas, hay que sí especificar eso, ¿no? Se celebró una misa, entre comillas, anglicana en la Basílica de Roma, ¿no? En una basílica católica de Roma. Y entonces, volvemos. Papa León XIII, 1896, publica esta encíclica y en el punto 36 pone, por lo tanto, atendiéndose estrictamente en esta materia a los decretos de los pontífices nuestros predecesores, predecesores y confirmándolos plenamente y como renovándolos con nuestra autoridad por nuestra propia iniciativa y conocimiento cierto, pronunciamos y declaramos, o sea, ahí está declarando y pronunciando, o sea, una infalibilidad papal en este caso, que las ordenaciones realizadas según el rito anglicano han sido y son absolutamente nulas y absolutamente inválidas. Nulas es, como le digo, ilícitas, no tienen nada de lícito y también son inválidas, ¿no? O sea, son los dos. Entonces esto es el Papa León XIII, ¿no? Un gran papa. En el 1896 publica esto, ¿no? Y básicamente, como dije, al final es que dice anglicano, ¿no? El rito anglicano han sido y son absolutamente nulas y absolutamente inválidas. Entonces, ¿qué hace un obispo o arzobispo celebrando una misa en una basílica católica de Roma? Pues, al parecer, por lo que podemos obtener aquí, ¿no? De Así Prensa, el arzobispo anglicano Justin Welby celebró en la mañana del 25 de enero una misa anglicana en la Basílica Católica de San Bartolomé, situada a orillas del río Tiber, en la llamada isla Tiberina de Roma. Entonces, aquí tenemos unas publicaciones, ¿no? Podemos ver aquí cómo fue esto hecho. Bajarle por un poco, ¿no? Una simulación de lo que venía siendo o lo que sería una misa católica real, ¿no? No tiene nada de católico, ni válido, ni lícito. Entonces también tenemos aquí ciertas fotos a partir de, ¿no? Michael Haynes, aquí, un reportero del Vaticano, eh, que pues publica este tipo de lo que pasó, ¿no? En esta basílica. Aquí tenemos las imágenes, también tenemos los videos acerca de lo que pasó, ¿no? Creo que está bastante claro. Entonces, algo muy interesante, es que en esta misma publicación, Michael Haynes, él mismo reporta, ¿no? Esto está en inglés, ¿no? Pero dice
que en la misma misa el arzobispo Justin Wembley, que es este arzobispo anglicano, le dio gracias al Papa Francisco por haberle dejado y haberlo invitado a celebrar este tipo de, ¿no? Mira aquí, ya está. Al inicio de la ceremonia, el actual arzobispo de Canterbury agradeció al Papa Francisco haberle permitido celebrar en este templo católico, ¿no? Actualmente estábamos en la semana del ecumenismo, ¿no? El gran ecumenismo. Mira aquí. Simplemente hemos acogido esta liturgia de parte del arzobispo de Canterbury, señaló. Pues sí, celebraron una misa, volvemos, que no tiene nada que ver con nada católico, absolutamente católico, aunque participaron personas católicas en esta llamada misa, ¿no? O mal llamada misa, mejor dicho. Y pues, claro, ha creado mucho ruido en las redes sociales, en algunos medios de comunicación de católicos y también en muchos foros católicos, ¿no? Tantos lo que llamaríamos modernos como tradicionales, por el simple hecho de que, pues, que hace un arzobispo usando una iglesia católica, ¿no? Y pues sí tengo que decir algo, ¿no? Tengo que decir algo, claro, yo lo encuentro mal, es un error, definitivamente. O sea, no debe haber pasado, no deberíamos estar dando nuestras iglesias a personas que simplemente no están, uno, ni en comunión con Roma, segundo, que no son católicos en general. Claro, a partir de unos años hacia acá, ¿no? Hay ciertas discusiones. Por ejemplo, el Papa Benedicto XVI ha hablado de que hay ciertas ordenaciones ya hace un tiempo para acá de los anglicanos que pudieran ser válidas, no lícitas, pero sí válidas. Claro, esto no entra en tema, pero sí tengo que dejar saber que a pesar de que están tratando de decir, ¿no?, que esto es una herejía del parte del Papa, que el Papa está promoviendo alguna herejía, enseñando alguna herejía, no. O sea, hay que entender algo, ¿no? Una enseñanza del Papa, una enseñanza de la Iglesia es diferente a lo que viene siendo la vida privada del Papa. O sea, si el Papa, en este caso, que yo lo encuentro completamente un error, aprobó realmente esto, pues él sí puede tener una vida pecaminosa, porque eso es una teología católica. O sea, el dogma o la doctrina de la infalibilidad papal habla de eso, habla de que la enseñanza, y cuando habla de la silla de Pedro, la ex cátedra, sí se va a entender como algo infalible, ¿no? Pero no significa que en su vida personal pudiera ser una vida pecaminosa o pudiera ser una vida en error. Incluso él privadamente pudiera ser un hereje. O sea, eso no cambia, eso no es nada contrario a lo que creemos en nuestra Iglesia Católica acerca de la infalibilidad papal. Y en este caso sí, o sea, yo le encuentro esto completamente un error. O sea, esto no debió haber pasado de ninguna forma, a pesar de que haya pasado antes, que eso es el segundo punto que quiero ir. O sea, porque claro, aunque haya pasado, no podemos caer en la reacción, ¿no? En de simplemente querer reaccionar a decir es que el Papa, verá, esto nunca había pasado, ¿cómo puede ser? No, porque, o sea, tenemos aquí, básicamente, en el 2006, el Papa Benedicto XVI aprobó también que se celebrara una misa de los anglicanos. En aquel entonces era el obispo, aquí tenía el nombre, Rowan Williams, en ese momento, el arzobispo de Canterbury igual, y celebró, concluye su visita a Roma de 6 días con una Eucaristía festiva. Volvemos, no es una Eucaristía real, de Cristo Rey, celebrada en el altar mayor de la Basílica Dominicana de Santa Sabina. Entonces, no es la primera vez que ocurre, ¿no? No podemos caer en la reacción de que esto es, por ejemplo, la primera vez que ocurre, que un papa nunca ha promovido esto, que el papa es un hereje por estar enseñando ciertas, o sea, cosas que esto no es ni una enseñanza, simplemente es una acción, lo cual no cae en una enseñanza, lo cual, pues, no. O sea, sí podemos decir, claro, que el papa pudiera estar entrando en un error, pudiera ser incluso un hereje él mismo como su persona. No estoy diciendo que lo sea, claro, eso no cae en mí, no tengo la autoridad ni tengo ningún tipo de poder sobre esto. Igual nadie tiene ningún tipo de poder. Por nuestra Iglesia Católica se entiende que las únicas personas que pueden declarar nulo, declarar hereje o declarar de cualquier forma algo referente a un papa son los papas. O sea, en sus personas que van luego, ¿no? Son las personas que luego van a ir atrás y van a decir, ok, se declara este papa hereje, como pasó con Honorio I y como ha pasado también con ciertos concilios, que los concilios también han declarado personas herejes. Pero eso ya es luego de caer en la reacción, en entrar en este tipo de discurso, pues no es lo correcto. Porque aquí podemos ver, ¿no? Claro, está en inglés, pero tenemos muchas personas hablando de cómo el papa y el papa, y entrando en ciertas cosas que
definitivamente no deberíamos ser, porque si creemos en la caridad, deberíamos entender que en esa misma caridad, así mismo de igual tenemos que ser con las otras personas, así nos molestemos, tengamos cierto tipo de reacciones a ciertas cosas que están pasando adentro de la iglesia, que porque francamente no tenemos ningún control ante ellas. Y pues, como dije, ¿no? Y como he dicho, o sea, no por el hecho de que el Papa privadamente esté tomando alguna acción, significa que la iglesia de alguna forma ha caído en error. La iglesia y el Papa son dos cosas diferentes. ¿Ok? Hay que separar las dos cosas. Y de igual forma no significa que por el Papa sea una persona errónea o una persona incluso hereje. Significa que la silla del Papa o se invalida o se considera de alguna forma herética y se hay que remover. No, eso es un proceso que tiene que pasar con los cardenales, ¿no? Y entonces, anteriormente hemos tenido peores papas. O sea, cuando veamos este tipo de cosas adentro de la iglesia hay que verlo con los ojos de la historia de la iglesia, no podemos verlo con los ojos del día de hoy. Hemos tenido papas que han sido fornicadores, hemos tenido papas que han practicado incluso el pecado de la sodomía, han practicado incluso el hecho de fornicar públicamente, en el sentido de que todo el mundo sabía que era un fornicador el papa, e incluso papas que han sido asesinos, ¿no? Que han matado personas. O sea, hemos tenido de todo, ¿no? En la iglesia católica. Y entonces esto no debería ser una cosa más que nos quite la paz, nos afecte, nos deje crear una reacción que eventualmente pudiera ser una reacción de error, de pecado, incluso de cisma. Porque hay muchas personas que pueden ver este tipo de cosas y digan, wow, la iglesia se está perdiendo, la iglesia ya no es la iglesia de Dios, esto básicamente lo que está enseñándome es que los ortodoxos tienen razón, o que los protestantes tienen razón. Porque volvemos, como he dicho desde el principio, el problema siempre ha sido el Papa, en el sentido de que cuando los ortodoxos, el gran cisma, el Papa se había convertido en hereje para ellos, no fue el caso. Y después luego con los protestantes, que dijeron, el Papa corrupto, no debería tener esa autoridad, entonces todo el mundo se convirtió en su propio Papa. Y siempre ha sido el problema, porque el problema al final del día es la autoridad. No bregamos bien con la autoridad, no sabemos lidiar con la autoridad. ¿Por qué? Porque es el primer pecado, el pecado de la autoridad. Dios le dijo a Adán y Eva, no hagan esto, y quisieron Adán y Eva, hicieron eso. Entonces ese ha sido el pecado número uno con el cual la humanidad sufre, la autoridad, y por eso el Papa tiene la autoridad. Y claro, como dije, y como digo, actually, esto estaba malísimo, o sea, esto no debería haber pasado. O sea, si el Papa realmente lo autorizó y le dio el visto bueno, o sea, claramente debería ser un error, fue un error, y ha sido un error que debería estar llegando a donde él a dejarle saber acerca de esto, o sea, los cardenales, o sea, quien sea que está al lado de él. Porque definitivamente esto no debería haber pasado, porque, o sea, ¿cómo le decimos a los anglicanos, por ejemplo, o las personas anglicanas que se han convertido de la iglesia anglicana hacia el catolicismo, cómo le decimos ahora que su iglesia de la cual se fueron no es la verdadera y no es la real? Si incluso el mismo Papa y la iglesia, en este sentido, se está prestando para esto, en el sentido de que le está dejando celebrar su misa en una basílica católica de Roma. O sea, ¿cómo le dejamos saber? ¿Cómo le decimos? Mira, ¿te acuerdas que te dijimos que pues esa iglesia y todos sus obispos y todos sus sacerdotes son inválidos? Entonces sus misas inválidas, sus sacramentos son inválidos y son ilícitos. Pues vamos a dejar ahora que ellos hagan una misa en una basílica de Roma. No está bien y no es justo. Definitivamente no es justo. Y hay que dejarlo saber. Y igual, como defiendo a veces el Papa en ciertas cosas, igual lo criticaré. No criticar, mejor dicho, lo criticaré de una forma caritativa, ¿no? En este caso, o sea, claramente está mal. Esto no debió haber pasado. Mucho menos de la forma que pasó. O sea, el hecho de que el mismo obispo, arzobispo ¿no? Haya salido diciendo que públicamente quiere agradecerle al Papa sobre esto. O sea, no tan solo se ve mal, aparte del Papa, sino también el Papa es la cabeza de la iglesia, ¿no? En la iglesia física, ¿no? Porque el espiritual, pues claro, es Cristo. Pero la física, aquí en la iglesia, en la tierra, es el Papa. Entonces, se ve bien mal. Porque incluso, como les digo, como un protestante, entonces ahora va a ir hacia la iglesia católica, cuando la iglesia católica está aceptando este tipo de cosas, o más bien el Papa. Y como un anglicano ahora va a decir, ¿para qué me voy a mover hacia la iglesia católica si la iglesia católica está permitiendo este tipo de cosas en su propia iglesia? Lo cual es un error, definitivamente un error. Pero vuelvo, no porque sea un error significa que el Papa en sí o la silla de Pedro haya caído en herejía o haya caído en error.
Hay que separar las dos cosas. La persona no equivale a la silla. La silla de Pedro es una cosa, la persona en la silla de Pedro es otra, ¿no? De igual forma, la silla de Pedro, o en este caso el Papa, no es la iglesia. Hay que tener muy claro estos dogmas, esta teología de la iglesia, esta enseñanza de la iglesia. Porque a veces mezclamos todo. Mezclamos que el Papa, la iglesia y todo, o sea, todo hasta la persona, es la iglesia en sí. Incluso tendemos a defenderla cuando no se debería defender, como en estos casos. Y de igual forma, la tendemos a criticar cuando no se debería criticar, como pudiera pasar también en este caso, ¿no? Y es entender, verlo no tan solo con los ojos de la iglesia, perdón, con los ojos de este momento, sino con los ojos de la historia de la iglesia en general. Y como dije, es algo mal, un error, no debería haber pasado. Y espero que, pues, obviamente se arregle y que no vuelva a ocurrir. Pero vuelvo, no es la primera vez que ocurre, no justificando, simplemente diciendo, o sea, no hay que entrar en ningún tipo de crítica que pudiera ser pecaminosa por el simple hecho de que el Papa Francisco pudiera ser la primera persona. O sea, tuvimos un Papa, incluso Juan Pablo II, que besó un Corán. O sea, hemos tenido peores cosas, ¿no? Y claro, hemos tenido peores papas. Este Papa no es el peor de todos. Pero no significa tampoco que deberíamos dejar pasar las cosas. Definitivamente cuando pasan cosas como esta, que se hace una misa entre comillas anglicana en una basílica católica de Roma, definitivamente hay que decir algo, ¿no? Lo único que es que cuando hay que hacerlo de una forma caritativa, no de una forma de crítica, de simplemente querer lastimar, querer hacerse pasar por el más que sabe, o de una forma no arrogante, una forma de soberbia, de ningún tipo de cosa, ¿no? Simplemente de una forma caritativa de decir, oye, esto está mal, definitivamente no debe haber pasado y espero que se corrija, ¿no? Y más que nada, más que nada, que es algo que se pierde siempre, rezar por la iglesia, rezar por el Papa, que el mismo Cristo nos lo dice, rezar por todos los sacerdotes, por todos los obispos, por todos los cardenales, por si están en este error, no estén ya en ese error. Y por si fueran a caer en ese error, que Dios los proteja de eso. Porque claro, ellos son intercesores de nosotros en muchas cosas, pero nosotros también podemos ser intercesores de ellos. También, nosotros podemos pedir por los sacerdotes, podemos pedir por el Papa. O sea, no estamos abstentos a eso. O sea, sí lo podemos hacer. Se puede hacer y se debería hacer. Y pues sí, hay que rezar mucho por el Papa, hay que pedir mucho por él, por su corrección en esto, ¿no? Y en cualquier otra cosa que pudiera ocurrir después. Porque claramente hace falta, y no, lo último que necesitamos ahora mismo es más escándalo dentro de la iglesia, ¿no? Y pues nada, con eso quiero terminar. Espero que les haya gustado el video, si lo pueden compartir, compártanlo, si les gustó el contenido denle like. Coméntenme, díganme cualquier tipo de opinión que tengan acerca de esto, algún tema que quisieran que cubra en particular. Y pues nada, aquí estoy abierto hacia ustedes. Trataré de seguir haciendo estos videos semanalmente. Y pues nada, con el favor de Dios, nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.